Vamos a ver ahora, chicos, distribución de frecuencias. Les vamos a anotar las distribuciones de frecuencias. Son tablas Entonces, las distribuciones de frecuencias son tablas en que se disponen las modalidades de una variable por fila. Punto seguido. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor. Punto. Vamos a aclarar esto, ¿no? Con el ejemplo se va a aclarar, ya con el ejemplo, esto que estamos anotando, que tal vez no se está entendiendo bien, se va a aclarar con un ejemplo. Ya, pero antes de eso, quiero que nosotros veamos el subtítulo 5.1, que se conoce como frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces, es el número de veces que un dato se repite. ¿Ya? Con eso vamos a trabajar. La frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite. Cuando realizamos una encuesta, etcétera, la frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se va a repetir. Y vamos a ver una más, 5.2, frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Esperemos que se entienda. Es la suma de las frecuencias absolutas, es la suma de las frecuencias absolutas
que se va acumulando, que se va acumulando hasta ese dato. Tampoco se entiende muy bien. Vamos a aclarar con los ejemplos. Ya, hasta ahí llegaremos. Frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esto de la distribución de frecuencias. Vamos a hacer nosotros una encuesta, ¿ya? Y nos van a dar diferentes datos. Un ejemplo nada más. Entro a un colegio, a la secundaria de un colegio, y a cada estudiante que esté por ahí se les puede preguntar, por ejemplo, la edad. ¿No? Entonces, como es secundaria, no sé, la edad va a oscilar más o menos entre los, no sé, 13 o 14, de 14 hasta los 17 años aproximadamente, ¿no? Entonces, cada estudiante va a tener una edad diferente. Estoy hablando de todos los estudiantes de secundaria de un determinado colegio, ¿no? Entonces, vamos a tener edades, vamos a tener datos aproximadamente entre los 13 hasta los 17 años. Puede haber alguno más de mayor edad y alguno otro de menor edad, pero básicamente en ese rango vamos a trabajar entre los 13 y los 17 años. ¿Ya? Entonces vamos a tener varios datos y muchos de esos datos se van a ir repitiendo. Por ejemplo, en la edad de 14 años, varios estudiantes deben tener 14 años, ¿no? Se va a ir repitiendo, se va a ir repitiendo. Un ejemplo, si se repite la edad de 14 años, se repite 70 veces, la frecuencia de esa edad, de ese dato 14, va a ser 70. Básicamente es eso, ¿ya? Obviamente, así con palabras no se entiende muy bien. Tengo que mostrar con ejemplos, ¿no? Entonces, acá lo que voy a hacer primero es una tabla. Vamos a graficar una pequeña tabla, ¿ya? Una tabla base que nos va a servir para hacer todo lo que les quiero mostrar yo. ¿Listo? Entonces, acá más o menos voy a trazar una línea horizontal y varias líneas verticales, ¿ya? Esto va a ser la base para poder resolver los problemas, ¿no? De tablas de frecuencias. Ya, entonces vamos a empezar. En la primera casilla vamos a colocarle el valor de la variable. El valor de la variable. El dato va a ser, ¿ya? El dato, el valor de la variable. ¿Qué valores va a tomar? Cuando hablamos del valor de la variable, generalmente trabajamos con la variable X, muchachos, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ponerle, eh, nuestro primer dato va a ser X sub 1, ¿ya? Nuestro segundo dato, X sub 2 y así sucesivamente, X sub 2. Nuestro tercer dato va a ser X sub 3 y así sucesivamente, hasta llegar a un último dato que nosotros le vamos a poner X sub n, ya, más o menos así, todos nuestros datos. Ahí. En el ejemplo que les decía, van a ser las edades, ¿no? Digamos, no sé, 15 años, 16 años, 15 años, 13 años, 14 años, 17, etcétera, 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 ¿no? Esa va a ser la primera columna. La segunda columna va a hablarnos de la frecuencia absoluta, bueno, lo que estábamos mencionando nosotros en el subtítulo 5.2 o 5.1, frecuencia absoluta. Les vamos a anotar frecuencia absoluta, frecuencia absoluta. Entonces, mucho va a depender de ustedes, cómo vamos a simbolizar a la frecuencia absoluta. Cada uno de estos datos, X1, X2, X3, etcétera, 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 van a tener una determinada frecuencia. ¿Ya? Muchos simbolizan a la frecuencia absoluta con la letra F. Otros simbolizan a la frecuencia absoluta con la letra N, N minúscula. Ya de ustedes depende cómo lo van a simbolizar. A ver, yo creo que con N voy a trabajar.
¿Ya? Si es necesario más adelante, tal vez vamos a cambiar, pero por el momento yo quiero trabajar con n, muchachos. ¿Ya? Entonces le vamos a poner acá que el primer dato x1 va a tener una frecuencia absoluta n sub 1. El segundo dato x sub 2 va a tener una frecuencia absoluta n sub 2. El tercer dato, de la misma manera, va a tener una frecuencia n sub 3. Y así sucesivamente hasta que el último dato va a tener una frecuencia n sub n también. ¿Ya? Así. Listo. Algo importante en esta última tabla, en esta última columna que hemos trazado, va a ser lo siguiente. Voy a trazarme aquí también otra línea. ¿Ya? Y aquí abajo lo que vamos a hacer nosotros en esta parte es sumar todas las frecuencias. Vamos a sumar todas esas frecuencias, ¿ya? Y al sumar todas estas frecuencias vamos a obtener un determinado valor, ¿ya? Y a ese valor lo vamos a representar con la letra n, pero n mayúscula, ¿ya? Aquí le vamos a poner nosotros n mayúscula. Luego vamos a tener en la siguiente columna la frecuencia absoluta acumulada. Ya vamos a tener acá la frecuencia absoluta acumulada. Ahí está, frecuencia absoluta acumulada. Y aquí va a ser igual cada frecuencia absoluta acumulada para cada dato X. Voy a anotar a continuación. Le vamos a llamar, le vamos a llamar F mayúscula, ¿ya? Para el primer dato, F mayúscula sub 1. Y va a ser igual a N minúscula sub 1, el primer dato. Obviamente no se entiende. Vamos a ir aclarando. La frecuencia absoluta acumulada en el primer dato se copia nomás acá. N sub 1 nomás copiamos. Aquí es donde ya poco a poco se va a ir entendiendo. La frecuencia absoluta acumulada F sub 2 va a ser igual a N sub 1 más N sub 2. ¿Ya? Es decir, lo que estamos haciendo es sumar este primer dato más este. ¿Ya? N1 más N2 y eso es lo que se anota. Se va a ir aclarando a medida que vayamos avanzando. La frecuencia absoluta acumulada F sub 3 va a ser igual a N sub 1 más N sub 2 más N sub 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumando, estamos acumulando, ¿no? En este caso estamos sumando estos tres datos. N1 más N2 más N3. Lo mismo va a pasar con F sub 4, ¿no? La frecuencia absoluta 4 va a ser la suma de las cuatro frecuencias absolutas. N1, N2, N3 y N4, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, al final, aquí abajo, la frecuencia absoluta acumulada, F sub, no le, haremos una cosa, no le vamos a poner N, le vamos a poner M, ¿ya? M de mamá, M de manzana. Lo mismo vamos a venir a hacer acá, para que no haya confusión con la letra N. M le vamos a poner, ojalá se note, subíndice M, ¿ya? Así, para que no haya problemas, ¿ya? Y en este caso, F sub M, la frecuencia absoluta acumulada, la final, la última, va a ser igual a la suma de todas las anteriores. Es decir, va a ser N sub 1 más N sub 2 más N sub 3 más N sub 4 más N sub 5 y así sucesivamente hasta N sub M. Hasta N sub M. ¿Ya? O sea, toditos tienen que acumular. No solamente los tres primeros, toditos, hasta este último. Todos esos tengo que sumar. Todas esas frecuencias absolutas tengo que sumar. Y con eso voy a obtener mi frecuencia absoluta acumulada final. ¿Ya? Ya está eso. Con un ejemplo real se va a aclarar más todavía, ¿ya? Así que por favor no se preocupe y un poquito de paciencia. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa, ¿ya? Frecuencias relativas.
frecuencias relativa. A la frecuencia relativa yo la voy a simbolizar con la letra H, ¿ya? H minúscula. Y la primera va a ser H sub 1. Y va a ser igual a la relación entre N sub 1, ¿ya? Y N mayúscula. Eso va a ser H sub 1. ¿Quién es N sub 1 y quién es N mayúscula? Les muestro a continuación. N sub 1 es la primera frecuencia absoluta. Y N mayúscula es la suma de todas las frecuencias absolutas. Hay que dividir, ¿ya? El primero, N sub 1, con la suma total, N, ¿ya? Eso es. Para que se entienda mejor, vamos a ir a hacer la segunda. La frecuencia relativa número 2, o sea, H sub 2, va a ser igual a N sub 2 dividido N mayúscula, ¿ya? En este caso lo que estamos haciendo es dividir N sub 2, la segunda frecuencia absoluta, con N mayúscula, que es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Y así sucesivamente. Por si acaso, si alguien no ha entendido muy bien, H sub 3 voy a anotar, pero voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a copiar esto y voy a anotarlo aquí. H sub 3 es N sub 3 sobre N. Eso es, muchachos. ¿Ya? Así, y así sucesivamente. Toditos tienen que ser igual, ¿no? En este último caso, tenemos que dividir N sub 3, que es la tercera frecuencia absoluta, entre N mayúscula, que es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. ¿Ya? Algo interesante aquí, voy a anotar, sí, esos tres voy a anotar. Algo interesante, o si no puedo anotar el último también, me voy a apoyar en esta última H3 y le voy a poner H sub M, aquí al final. La última frecuencia es relativa. H sub M sería. M, para M datos. Va a ser N sub M entre N, así tal como están viendo. ¿Ya? Esa sería la última frecuencia relativa. En esta última frecuencia relativa tendremos que dividir N sub M entre N mayúscula. N sub M es la frecuencia absoluta del último dato. Y N mayúscula, no se olviden que es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Les vuelvo a repetir, con ejemplos numéricos se entiende mejor. Algo importantísimo de estas Hs, H1, H2, H3, H4, etcétera, etcétera, de las frecuencias relativas, es que cuando ustedes sumen, ya, cuando ustedes sumen, uno les tiene que salir, ¿ya? Algo importante aquí, que uno me tiene que dar la suma, ¿ya? Aquí generalmente muchos le ponen el símbolo de la sumatoria. Le voy a poner también, sumatoria. Vamos a alargar un poquito más nuestras líneas. Hasta ahí más o menos. Y vamos a obtener aquí la última frecuencia. La frecuencia relativa acumulada vamos a obtener. Ya la última. Frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Y se trabaja muy parecido a la frecuencia absoluta acumulada. Hay que ir sumando las H's. ¿Ya? Entonces yo le voy a poner más o menos así. A la frecuencia relativa acumulada la vamos a simbolizar como H mayúscula. A la primera, H sub 1. Y aquí va a ser igual a H sub 1, va a ser igual a H minúscula sub 1 también. ¿Ya? Es decir, que tengo que copiar simplemente este dato, esta frecuencia. La copio. La siguiente, H sub 2. ¿Cómo va a ser mi segunda frecuencia relativa acumulada? H sub 2 va a ser igual a H sub 1 más H sub 2. ¿No? Hay que acumular.
¿A quiénes hay que acumular? Tenemos que acumular esta H con esta H. Hay que sumar esas dos Hs. Para la 3 hay que sumar la H3 más. Las tres hay que sumar. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, H sub 3, H sub 3 va a ser igual a H sub 1 más H sub 2 más H sub 3. Y así hay que ir acumulando. Esa es la frecuencia relativa acumulada. ¿No? No me va a alcanzar el espacio para el último, o tal vez. Pero de esa manera hay que trabajar. ¿Ya? De esa manera. Ya hay que ir sumando nomás las frecuencias relativas y con eso. ¿Ya? Hasta ahí, esa es el grafiquito, muchachos. Ese es el esquema, la tabla de la distribución de frecuencias. Y tenemos que hacer un ejemplo, ¿ya? Para entender bien. Vamos a empezar con el ejemplo. Nos vamos a pasar a la siguiente pizarra. Antes, pero quiero saber si alguien tiene alguna consulta. Esta tabla la vamos a usar en la siguiente pizarra, pero primero nos iremos a la misma, a la siguiente pizarra, y vamos a anotar el problemita, vamos a anotar el ejercicio que vamos a resolver. Problema número 1 le pondremos. Realice una tabla de frecuencias para las edades de los estudiantes de un curso. Eso, ¿ya? Muy parecido a lo que les estaba mencionando yo. ¿Ya? Eso va a ser. Vamos a vamos a armar una tabla de frecuencias para las edades de los estudiantes de un curso. ¿Ya? Y las edades de esos estudiantes están acá en la siguiente tabla. Ya, más o menos así. Entonces vamos a ir anotando ahí datos. 16 años, 13 años, 14, 15, 14, 13, 15, 14, 14, 14, 13,
15, 14, 15, 13, 16, 15 a 14, 15, 13, 14, 14, 14, 16. Y la última, 18, 14, 15, 13, 16, 15. Esos son los datos. Ya, esas son las edades de los estudiantes. Si alguien me puede colaborar y decirme cuántos datos me han dado, por favor, mientras estoy ordenando un poquito mejor esto. ¿Cuántos datos tendremos ahí en total? 30 datos, ingeniero. Perdón, 30 datos, ingeniero. 30. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por la colaboración. 30 datos entonces tenemos. Me parece que son 5 filas y 6 columnas. Por eso me está indicando que son 30, ¿no? Ya, esos son los datos, esas son las edades de los estudiantes, ¿ya? Y lo que queremos hacer ahora es realizar nuestra tabla de frecuencias, ¿ya? Ya, para eso sí nos vamos a apoyar en lo que hemos visto en la pizarra anterior, ¿ya? Entonces vamos a tratar, voy a intentar jalar todito y obviamente lo que no nos sirva lo vamos a eliminar. Ahí más o menos, ¿ya? Entonces, vamos a ir anotando en la primer columna, no se olviden, en la primer columna vamos a ir anotando todos los datos que nos han dado, ¿no? O que hemos obtenido nosotros de la encuesta, no es cierto, del sondeo, etcétera. Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que necesitamos son las edades, ¿no? Entonces, vamos a tratar de irnos en orden. Vamos a buscar la edad más pequeña de esta, de todas estas que está acá, y creo que es el 13, ¿no? 13 años. Entonces, mi primer dato no va a ser X sub 1, va a ser 13, ¿ya? 13. Tengo varios 13, enseguida vamos a hablar de eso. Otro dato que tengo, 14, ¿no? Otra edad que tengo, 14. Entonces, mi segundo dato va a ser 14, ¿no? O mi segunda variable, o el valor de mi segunda variable, 14. Otra edad hay 15, ¿no ven? Entonces, 15 le ponemos. Y hay más edades, ¿no? Hay 16, creo que hasta 18 hay. Entonces, este lo vamos a subir un poco ahí, ¿ya? Y seguro que hay por ahí 16. Y más abajo debe haber 17. Y si no hay dos opciones. O no le ponen, o le pueden poner igual, no va a influir. 17. No sé, parece que no hay. Parece que no hay. ¿Ya? Y luego del 18. Hay uno de 18. ¿Ya? Entonces, estamos anotando en orden. Es siempre mejor anotar en orden para no tener problemas. ¿Ya? Eso es. Ese es el último dato. Me parece. Si me estoy equivocando, me avisa. ¿Ya? Entonces, aquí X sub m, este X sub m sería 18, por si acaso, ¿ya? El último dato es X sub m y es 18, ¿listo? Ahora abajo, fíjense que voy a obtener la suma, la sumatoria voy a obtener. Esto lo boto, la sumatoria. Tengo que sumar todos estos datos, ¿ya? Lo podemos hacer con calculadora, lo podemos hacer manualmente, mentalmente,
Eso ya depende de ustedes. Vamos a hacer la sumatoria, ¿ya? Ah, ya. De todas maneras, la sumatoria para estos valores no sé si me va a servir. ¿Ya? Creo, muchachos, que no me va a servir demasiado, así que lo voy a dejar nomás como estaba. ¿Ya? Aquí sí hay que sumar, ¿ya? En la frecuencia absoluta. Entonces, vamos contando cuántas veces se repite el primer dato de 13. ¿Ya? Eso es lo que necesito. ¿Cuántas veces se está repitiendo? 13. Entonces, hay varias maneras de hacer esto. ¿Ya? Una de ellas es tarjando cada uno de nuestros datos, ¿no? Es una forma, pero si no les gusta, mentalmente a simple vista pueden ir haciendo. Ya, yo voy a empezar por la primera fila. Yo tengo aquí uno y dos veces el 13, dos veces. Tres con esta, ¿cuántas? Seis. Ah, ya, seis me están indicando. A ver, tres, cuatro con esta, cinco con esta, y 6 con esta, ¿no? Ya, muy bien, gracias. 6, ¿no? Entonces, n sub uno, la frecuencia absoluta del dato 13 es 6. Muchas gracias. Y así sucesivamente tengo que hacer con los otros, ¿no? El dato de 14, ¿cuántas veces se está repitiendo? Me avisa. 10 veces, ¿ya? Gracias. 10, ¿no ve? Están apoyando, que es 10. El dato de 15 años, ¿cuántas veces se está repitiendo? Ocho. 8, ya, gracias. 8. Son 11 veces según lo que he contado en el 14 ingeniero. Ah, ya, del 14 es 11 veces. Hay que revisar, ¿no ve? Hay que revisar. Hay que tener ahí mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. A ver, voy a contar yo también. Del 14, a ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fila por fila, 8, 9, 10, 11. Sí, tienes razón, ¿no? 11 había sido. ¿Ya? Edito, ahí tengan un poquito de cuidado, ¿no? 11 veces había sido. La edad de 15 años. Aquí tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, Ocho. Ocho contamos 7, 8. Sí, correcto, 8 es. 8 es. ¿Ya? 8. Ahora, para 16, la edad de 16. La edad de 16. Aquí tengo uno, 2, 3, 4. 4, ¿no? Ya, muy bien, 4. Entonces, aquí 4 veces. La edad de 17 no hay, ¿no? Cero, entonces. No hay 17. Cero nomás. O si quieren, retiran nomás el 17. Vamos a ver si nos perjudica o no nos perjudica. ¿Ya? Podemos retirarlo el 17. No es obligatorio tenerlo ahí. La edad de 18, ¿cuántas veces? Según yo, una. 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 ¿No? Ya. Y este último dato, que vale uno, es n sub m, el último datito. ¿Ya? Ahora sí, hay que sumar. Y eso va a ser n mayúscula. Según yo, 30. Si sumamos todos los datos. 30. ¿Ya? Me corrigen si estoy mal. Sumamos todas estas frecuencias absolutas y 30 me va a dar. N mayúscula es 30. ¿Ya? Eso. Ahora vamos a hallar. No se olviden, estas son Ns, de las Ns. N sub 1, N sub 1. ¿No ve? Así es, por si acaso. N sub 1. El 11 es N sub 2. ¿Ya? Hecho el reemplazo, pero también podría tal vez anotar así, tal vez nos ayude. O tal vez no, tal vez solamente estoy perdiendo el tiempo anotando así. ¿Ya? No es necesario. Por esta única vez, fíjense, estoy cambiando. Este sería N sub 3. ¿Ya? Y así.
Este sería n sub 2. Este sería n sub 4. Así, n sub 5 y n sub 6. Pero no es necesario anotar. Ya. Ahora sí, la frecuencia absoluta acumulada, la primera, F1, es N1 nomás. N1 vale 6. Entonces, fíjense, F1 vale 6 nomás. 6. Listo. La segunda frecuencia absoluta es N1 más N2, es decir, 6 más 11. 6 más 11. Y directamente nosotros ya le ponemos 17. La tercera frecuencia absoluta es N1 más N2 más N3, es decir, 6 más 11 más 8, ¿no? Que sería 25. Me parece que sería 25, me parece. Por ahí estoy mal, me corrige, ¿ya? La cuarta, la cuarta frecuencia absoluta acumulada, F sub 4, va a ser igual a 6 más N1 más N2 más N3 más N4 más N5. Perdón, más N4, ¿no? Me he bajado mucho, lo siento. Esto está muy abajo, estoy subiendo. Ahora sí. Las cuatro primeras N serían, ¿no? Entonces, si no estoy mal, es 25 más 4, 29. Eso sería, ¿ya? Hay que sumar todas, pero N1 más N2 más N3 más N4. Todos esos datos hay que sumar y eso sería F4 según yo. F5 es igual a la suma de todas las anteriores, incluido el cero, y me va a volver a dar 29, ¿ya? Y finalmente F sub 6, F sub 6 es la suma de toditos, y eso me va a dar 30, ¿ya? Y listo. Este F sub 6 que acabamos de obtener es el F sub M que les había dado yo como ejemplo en la pizarra anterior. ¿Ya? El último dato. Ahora, para saber si estamos haciendo bien, porque por ahí me he equivocado al sumar, jóvenes, para saber si lo estamos haciendo bien, este resultado tiene que ser igual a n, ¿ya? 30 igual me tiene que dar el mismo resultado. Y eso me avisa que estamos haciendo bien, que no hay error, ¿ya? Ahora, por ahí a alguien se le ha hecho incómodo hacer la suma de 6 más 11 más 8, por ejemplo, o 6 más 11 más 8 más 4, ¿no ven? Eso. Entonces, lo mejor siempre es hacer esto. El primer dato, n sub 1, se repite nomás aquí, ¿ya? El segundo, pero para el segundo, ¿qué es lo que también se puede recomendar? Que es que hagan esto. Este es resultado 6 más 11 directamente. 6 más 11 me da 17, ¿no ven? 6 más 11 me da 17. Y para el siguiente, este es resultado 17 con el siguiente n, con 8. 17 más 8. Y eso me da 25. ¿No ven? 25 me da. Y el siguiente, 25, este es el resultado que acabamos de obtener, 25 más 4. Y eso me va a dar 29. Para el siguiente, 29 más 0. Y eso sigue dándome 29. Para el último, 29 más 1. Es lo que yo he hecho. Por eso he obtenido rápido. No sé si se han dado cuenta. Espero que sí. ¿No? Pero igual ahora ustedes van a hacer así, ¿no? Les voy a dejar una práctica y ahí va a estar todo. ¿Ya? Así, lo mismo van a tener que hacer. ¿Ya? Listo. Entonces ya está la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué más? Ahora la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa. H nosotros le hemos puesto, ¿no? A la frecuencia relativa, H. H sub 1, H sub 2. ¿Y cómo se obtiene H? Dividiendo n sub 1 entre n mayúscula. ¿Quién es n sub 1? Es 6. ¿Y quién es n mayúscula? 30. ¿No ve? Entonces vamos a entrar aquí y le vamos a poner soy 6 sobre 30. 6 dividido entre 30. Eso lo van a dividir y luego me van a dictar el resultado. El segundo, H sub 2, es N2 sobre N. N2 es 11. 11
sobre 30. El tercero, h sub 3, es n3 sobre n. n3 vale 8. Va a ser 8 sobre 30. Todo sobre 30. Todo dividido entre 30. 8 sobre 30. Y así sucesivamente. ¿Ya? Los resultados van a ser, fraccionarios, ¿no? Van a iniciar con 0, ¿no? 0, algo. Ya, esito, jóvenes. Por esta vez yo ahí a su lado voy a anotar. En otras ocasiones ya no. Directamente dividimos 6 sobre 30 y ya. Eso me da un quinto, o sea, 0,2 da, ¿no? 0,2. ¿Ya? El siguiente, 11 sobre 30. 0,366666, ¿no? 0,366666, 37. El siguiente. 0,266667. Allá. 0,266667, ¿no ve? Me parece que así me dicta el compañero. Ya, gracias. El siguiente igual es 0,3 igual 3 periódicos. Ah, ya, 0,333333, entonces. A 13, 13, 13, 13 o 0,133333. 13 y luego 3. Ah, ya. Este sería H sub 4. 0,133333, así más o menos me está dictando, me parece. ¿Ya? Ese es H sub 4. H sub 5. Estas fracciones las voy a eliminar, creo. O si no, voy a bajar estas. ¿Ya? Sí, bajaré. Ya. H sub 5, seguramente ya lo tienen. Directamente me dictan. ¿Cuánto es H sub 5? 0 sobre 30. 0, ¿no ven? 0. ¿Y cuánto es H sub 6? 0,03 periódicos. 0,03 periódico. 333. Algo así. ¿Ya? Listo. Entonces, así más o menos tenemos nuestras frecuencias relativas. Pero ahora hay que sumar, ¿no? Sumaremos. ¿Ya? Entonces, ahí muchos de ustedes va a depender si le ponen bien los decimales, el redondeo, etcétera. 0,2 más 0,367 más 0,267 más 0,133 más 0 más 0,0333. Esa suma tiene que dar muy cercano a 1. No va a dar 1. Va a dar o 0,999 o va a dar 1,000 algo. ¿Ya? Pero tiene que dar muy cercano a 9. Perdón, a 1. Y si da, entonces quiere decir que está bien. Sí, queda como 0,994. Ah, ya, gracias. 0,994 dice el compañero, gracias. ¿Ya? Es lo que nos faltaría, jóvenes, es obtener la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Y como pueden ver acá, es H mayúscula sub 1 es igual a H minúscula sub 1, que sería 0,2. Ahora, aquí hay dos maneras de hacer. O copio 0,2, ¿ya? ¿Está bien? Así. Para el siguiente sumo H1 más H2, que sería 0,2 más 0,367, ¿ya? Y al sumar eso me daría 0,567, ¿ya?
Y el tercero sería sumar los tres y así sucesivamente, ¿ya? Esa es una manera. La otra manera es trabajar porcentualmente, ¿ya? Es decir, y que ya no le voy a poner 0,2, lo voy a multiplicar por 100% y eso me va a dar, si no estoy mal, 20%. La siguiente, ya no voy a ponerle 0,567, pues lo multiplico por 100 y me va a dar 56,7%. Y el otro igual, el otro igual, el otro igual y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, H sub 3 más quisiera anotar, o si no, por favor, alguien súmemelo 0,567 más Sí, pero 0,2. no. Realizar una tabla de frecuencias simple. ¿Por cuál razón? Por lo que vimos en el video anterior, ¿no? Porque aquí hay muy poquitos datos que ver y que la idea Un de todo es segundito. comprender. Para poder hacer la tabla tenemos que comprender de qué es de lo que nos están hablando en nuestro ejercicio. Para poder hacer la tabla tenemos que saber o conocer los datos. Generalmente nos dan un grupo de datos, 5 no generalmente, pero nos pueden dar 20 datos, 25, 30, 50, 40. Variante, Importante. indica La idea pasar. es organizar las tablas